Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a Cajamar por darme la oportunidad de estar con vosotros. Yo voy a dar una visión un poco en base a mi experiencia personal, en lo que veo con los técnicos, con agricultores de mi zona y en base también a los trabajos que estamos desarrollando dentro del proyecto de investigación. Hay muchas cosas que ya se han dicho y voy a ir bastante rápido, pues voy a hacer una pequeña introducción general sobre aspectos especialmente importantes del virus, de la sintomatología, que ya se ha hablado bastante, y de lo que es la problemática actual de los virus del tomate en conjunto, no solamente por la presencia del rugoso. Y a continuación pasaré a toda una serie de cuestiones clave que son las preguntas que todos nos hacemos. Primero, ¿de dónde proceden los primeros focos que se nos plantean o que nos llegan a una plantación? ¿Cómo se dispersa el virus dentro de las plantaciones? ¿Cómo se conserva? ¿Y qué diferencias puede haber entre variedades en función de los grados de resistencia? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer frente a algunos de esos problemas? Bien, ya se ha dicho que es un virus muy estable, muy persistente, con una transmisión mecánica muy eficaz, también por semillas, y que tiene numerosos hospedantes. La cuestión es toda esa información, cómo repercute realmente en las condiciones de campo, en las condiciones de cultivo. Porque a veces hay cosas que parece que son de una manera y en campo no son siempre exactamente igual. Y eso a veces nos vuelve un poco locos. Los síntomas ya lo hemos visto, simplemente decir que son muy variables, que pueden evolucionar de manera muy diversa en función de una serie de factores, como son el tema varietal, el momento que se producen las infecciones, el que haya otros virus que estén conviviendo en las mismas plantas, factores ambientales. Y muchas veces, como decía Miguel, hay fases que son incluso asintomáticas. Y esas fases asintomáticas pueden ser de unos poquitos días, sobre todo en plantas jóvenes, a varias semanas en plantaciones ya más desarrolladas. Y en plantas desarrolladas puede estar el virus, puede haber transmisiones de esas plantas durante bastante tiempo. Bueno, los síntomas los voy a pasar muy rápido porque ya lo hemos visto, siempre falta de desarrollo, marchitrés, problemas de necrosis, aborto de frutos y flores, clorosis, el abullonado típico de las hojas, filimorfismo. Hay una gama de síntomas muy importantes. Todos estos síntomas los tienen recogidos en la monografía que pueden acceder a través de internet, pueden descargársela sin ningún problema y tienen todas las fotos. Las coloraciones irregulares o necrosis en los cádiz, las deformaciones de frutos, coloraciones irregulares, cicatrices, frutos que se abren, necrosis, etcétera. Es decir, lo hemos estado viendo ya, no tiene mucho interés estas diapositivas. Y, sobre todo, en frutos maduros, pues esas coloraciones típicas muy irregulares y, sobre todo, en algunos casos, pues las manchas marrones que le dan nombre al virus. Bien, todas esas sintomatologías que hemos visto están relacionadas con la presencia de rugoso. Es decir, en todas esas muestras hemos detectado rugoso, pero junto con rugoso siempre hay otros virus. Es muy difícil encontrar solo rugoso. Nos encontramos infecciones triples, cuádruples y quíntuples. Es decir, que es muy difícil que esté solamente el virus. Tenemos otros muchos virus que están pululando. Por eso, a veces no tenemos claro si esa sintomatología es de rugoso o es de la combinación de virus. O incluso, a veces en variedades que pueden tener resistencias importantes, podría ser de otros virus y no del rugoso en sí. Es decir, que muchas veces nos induce a errores. ¿Cuál es la situación actual que tenemos ahora mismo? Pues que frente a un complejo de virus que ya estaba presente, se nos ha metido otro y nos han aparecido algunos que sabemos que estaban aquí desde hace algunos años que nos estaban pasando desapercibidos, como era el blotching. Es decir, que ahora mismo tenemos todos los que conocíamos del bronceado, de la cuchara, del TOT, algunos virus que están adquiriendo como más agresividad, no sabemos muy bien por qué, si son por condiciones climatológicas o por las coinfecciones, etcétera, y se ha unido pues a toda esa gama de virus, el que comentaba también Concha, el TMMV,
el blockchain y todo eso. Es decir, que tenemos un complejo de virus que además se nos juntan con otro problema que nos agrava la situación, o lo que es la agresividad de los síntomas o los problemas de las plantaciones, que son situaciones de estrés cada vez más frecuentes y más intensas en las plantaciones. Tenemos en algunos periodos momentos de altas temperaturas día y noche, anormalmente prolongadas, que eso genera problemas en las plantaciones junto con las bajas humedades que se producen, que hace que la sintomatología o la respuesta frente a resistencias que tienen algunas variedades sea mucho peor. Y además nos estamos encontrando con nuevos materiales que, aparte de todo el movimiento de semillas y con ellos viajan los virus, como decía Isabel, nos estamos encontrando con materiales que no están probados lo suficientemente en nuestras condiciones. Es decir, que pueden funcionar muy bien en otros sitios, pero aquí, cuando se juntan con varios virus o cuando se juntan con unas condiciones de manejo de los cultivos que no estamos acostumbrados, pues no conseguimos sacar unas producciones, unas calidades que deberían de darnos esas variedades. Posiblemente en un par de años pues haya mucha más experiencia con este tipo de variedades y haya una mejor adaptación. Pero hoy por hoy lo que estamos viendo es que generan muchísimos problemas. ¿Cuál es el escenario que tenemos actualmente? Tenemos muchísima información sobre el virus rugoso. Se ha generado en muy pocos años una extraordinaria información. Tenemos mucha información también sobre cuáles son las medidas de prevención, de manejo del virus, de erradicación. Podemos encontrar en el mercado que hay desinfectantes muy eficaces, en teoría. Nos encontramos con variedades que se, por lo menos, publicitan como la gran solución al problema de los virus, pero la realidad es que seguimos teniendo, por lo menos en nuestra zona, un problema muy, muy importante con los virus del tomate. Y hay algo que no cuadra. Ya lo han comentado, me parece, tanto Isabel como Miguel. Es un virus que tiene numerosos hospedantes, es decir, que cuando llega a un sitio difícilmente nos lo vamos a quitar, vamos a tener que convivir con él. Hierbas tan comunes como la hierba mora, como los bledos, como los cenizos, como los pinillos, como la cerraja, el estramonium, la correhuela o la nicotiana, los gandules, son hospedantes. Algunos manifiestan síntomas y otros no los manifiestan, pero los tenemos. Nos encontramos también que el pimiento puede ser hospedante y las variedades que no tienen los genes de resistencia a tomamovirus pueden sufrir también el problema. Normalmente son variedades locales o algunas especialidades. Y cuando hacemos las inoculaciones podemos ver esto, los síntomas muy agresivos de rugoso en variedades que no tienen resistencia. Hoy por hoy la mayoría de variedades, por lo menos nosotros cuando hacemos inoculaciones forzadas, no tienen ningún problema con rugoso. Estamos ante un problema especialmente complejo con la llegada del rugoso, porque se ha juntado con otros virus que además los daños o el comportamiento de las plantaciones está muy condicionado por distintos factores. Y no hay soluciones fáciles, no hay soluciones sencillas, es decir, no hay ningún desinfectante, no hay ninguna variedad, no hay ninguna técnica, ni una solarización, ni nada que por sí sola sea capaz de resolver un problema tan complejo. Hay que ir a estrategias que se tienen que basar en el conocimiento de los factores del virus y sobre todo de las herramientas disponibles y cómo aplicarlas y cómo integrarlas en nuestras condiciones particulares de empresas, de nuestras plantaciones. No es lo mismo pequeños agricultores con muy poco personal que empresas más grandes que manejan mucho personal o determinados tipos de estructuras. Cada uno tiene que adaptar los conocimientos y las distintas herramientas que hay disponibles a sus condiciones particulares. Bien, pasamos a la primera pregunta que nos hacíamos, es decir, ¿de dónde proceden los primeros focos en una plantación, cuando hacemos una plantación nueva? Pues hay dos alternativas. O nos viene de fuera y nos puede venir habitualmente, he puesto las flechas más gordas, con personas que han estado trabajando o hayan estado en otras parcelas y que tengan el virus y en la ropa, en las manos, en las herramientas, se lo traen a la nuestra. Y esa es una de las formas más
eficaces, o por lo menos que pensamos que es más importante, en la introducción del virus en parcelas que no lo tenían. Es muy típico que haya gente que trabaja en una empresa y que por la tarde se va a su parcelita o a la del vecino a echarle una mano y pasa por muchas plantaciones o incluso pasa por distintas parcelas de la misma empresa y con las mismas ropas puede llevarse el virus. Puede ir también, sobre todo, en las cajas, en lo que son la maquinaria que va rozando, puede introducirse cuando han estado en parcelas infectadas. Y de forma mucho menos probable a través de la planta, del semillero. Normalmente la mayoría de lotes van a venir limpios, no es normal que vengan con el virus, aunque sea una forma de transmisión a gran distancia, no es normal que tengamos los lotes contaminados. Si los semilleros son lo suficientemente serios, es muy difícil que haya contaminaciones dentro del semillero. Y los semilleros son serios cuando no nos dejan entrar a ver nuestra plantita. Que hay muchos técnicos, muchos agricultores que van del campo a ver cómo va su planta, a ver si ya está lo suficientemente endurecida, la tocan y todas estas historias. Si nos dejan tocar nuestra planta o entrar a las naves de producción, es que el semillero no es fiable. Nosotros decimos que cuanto más cabrones son los semilleristas, que no nos dejan ni ver la planta, más fiables son. Puede ir también a través de algunos insectos, y ahora hablaremos de la relevancia que tienen algunos insectos. Es muy poco probable, pero existe la posibilidad. Y como decía Miguel, en el agua o en los sustratos podría. Es decir, a veces en el estiércol, el ganado que consume planta infectada, en los excrementos y en los restos que deja, lleva el virus y sigue siendo infeccioso. Hemos hecho algunas pruebas, ya está descrito también en distintos sitios, el virus sigue siendo infeccioso, con lo cual no vamos a meter sustratos que puedan haber de animales que procedan de alimentación con planta de tomate. Bien, ¿cómo evitar esta entrada del virus en nuestras parcelas? Pues evitando que haya gente que se meta en nuestras parcelas después de trabajar en otras, con los mismos guantes, con las mismas ropas, con las mismas herramientas, evitando introducir cajas de distintas zonas, que eso es muy fácil decirlo, pero a veces no se desinfectan todas las cajas, maquinaria que tiene que ir tratando de unas parcelas a otras. A veces yo le digo, simplemente cógete el pistolete, le pegas una pasada a las zonas donde se está rozando y por lo menos algo quitarás. Y después, el tema de los sustratos, pues evitarlo y evitar que haya migraciones de insectos desde fuera que nos puedan, aunque sea con muy bajas probabilidades, traernos el virus. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que lo tuviéramos dentro de la parcela. Es decir, que en la plantación anterior lo tuviéramos, a veces a última hora se infectan algunas plantas, pasan desapercibidas, pero lo tenemos ahí. ¿Y dónde se queda el virus? Lo han explicado muy bien los ponentes anteriores. Se queda básicamente en los restos vegetales. Se puede quedar en cualquier superficie, en cualquier sitio, pero de la forma más eficaz en la que persiste el virus activo son en los restos vegetales. Y los restos vegetales, cuanto más gruesos, yo creo que más con más persistencia. Y además se pueden quedar también, si hay hierbas, que dejamos algunas hierbas que son hospedantes, pueden estar multiplicando el virus de forma indefinida, con lo cual lo vamos a tener siempre. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a intentar quitar el máximo posible de restos vegetales, las raíces arrancarlas, limpiar lo mejor posible la parcela, porque cuanto más limpiemos, menos probabilidades vamos a tener después de infecciones. Vamos a evitar que haya hierbas donde se pueda estar multiplicando el virus entre cuando tenemos la parcela más o menos limpia o con rotaciones con otros cultivos. Y si hemos tenido unas infecciones importantes, vamos a cambiar los sustratos donde también puede permanecer. Bien, una vez que tenemos ese primer foco o primeros focos primarios, ¿cómo se dispersa? La forma más eficaz de dispersarse el virus en la práctica son las labores. Todas las labores de poda, de deshojado, de entutorados, es la forma en la que el virus se dispersa en una plantación. Y este es el crecimiento que suele tener. Es decir, pasa desapercibido en las primeras, a partir de un momento empezamos a ver alguna planta, y de ver alguna planta a ver
la mayor parte de las plantas, o por lo menos de algunas zonas totalmente machacadas, ya pasa poquísimo tiempo. Son cuestión de unas cuantas labores. Y una labor se realiza prácticamente cada semana. Con lo cual, en un mes y medio o 2 meses podemos tener la plantación totalmente infectada de unos focos iniciales muy, muy pequeños. Cosas importantes en la transmisión. Primero, puede haber transmisiones desde plantas asintomáticas. Es decir, que desde que se infecta una planta hasta que muestra los síntomas pueden pasar, en plantaciones ya un poco desarrolladas, en plantas un poco desarrolladas, días o semanas. Con lo cual podemos estar dispersando. Por eso a veces nos planteamos, ¿hasta qué punto es eficaz eliminar las plantas virosadas? Pues habrá que eliminarlas, porque no nos van a producir y siempre es una fuente de inóculo, pero ¿realmente va a cortar eso la transmisión? Pues posiblemente no. Sabemos que la eficacia en la dispersión depende mucho de las labores que se hacen y cómo se hacen. Cuanto más contacto hay con la planta, cuanto más nos manchamos con el verdín, más capacidad de transmisión hay. Y eso va a depender también mucho del tamaño de las plantas. En plantas pequeñas podemos trabajar prácticamente sin tocarlas, o tocándolas solo con los guantes. En plantas grandes es dificilísimo. Tenemos que estar entutorando, metiendo las manos, podando, y eso hace que nos embadurnemos absolutamente todas las partes del cuerpo, con lo cual es muy difícil ahí evitar las contaminaciones. Y uno de los factores de riesgo que podemos ver es precisamente cuanto más nos manchamos, más posibilidades hay de transmisión. Una cosa importante, que por lo menos nosotros lo hemos visto, si no hay rotura de tejidos, difícilmente se producen contaminaciones. Es decir, nosotros podemos poner el inóculo sobre la planta y si no frotamos para romper los tricomas o si no hay una herida de poda o al cortar las hojas, es muy difícil que haya infecciones. Y normalmente las plantas, podemos ver incluso a veces plantas de doble fila, las de un lado contaminadas y las otras que se están rozando, pero si no hay rotura no se contaminan. Se contaminan las que se han ido haciendo las labores una detrás de otra y ahí sí que hay contaminación. Bien, ¿qué se puede hacer para evitar la dispersión? Pues lo primero, todas las medidas que están recomendadas, es decir, vamos a intentar tocar lo menos posible las plantas y desinfectar las herramientas de corte, los guantes, lo más de vez en cuando, es decir, que al terminar cada línea o compartimentar. Esas medidas, digo que pueden ser muy eficaces en plantaciones jóvenes durante los 2 primeros meses, pero una vez que ya la planta está muy desarrollada, que ya se toca mucho, que ya se está recolectando continuamente, entutorando y todo eso, es muy, muy, muy difícil evitar la dispersión solamente a base de limpiarnos, desinfectar las herramientas de corte. Lo que sí se puede hacer es compartimentar las zonas de trabajo, intentar no pasar de una zona de trabajo a otras con las mismas herramientas sin desinfectar o con las mismas ropas. Eso es lo único. Y aunque está recomendado eliminar las plantas virosadas, pues eso tiene una eficacia bastante limitada, sobre todo a partir de cierto momento. Hay una forma que se podría plantear, y es simplemente una hipótesis que se nos ha ocurrido, de compartimentar las plantas. Ahora, cuando hablemos de variedades con resistencia, veremos que las variedades que tienen alta resistencia normalmente tienen muy poca carga viral y normalmente no son infecciosas. Es decir, cuando cogemos extractos de esas plantas, difícilmente vamos a contaminar otras. ¿Qué se nos ha ocurrido? Que estamos ahora intentando probarlo, y esto pues hay que distribuir las plantas en función de la estructura, de la gente que se tiene, de cómo las direcciones en las que se está trabajando eso, es poner una serie de líneas de una variedad con alta resistencia entre la variedad que nos interesa más comercialmente. Lógicamente debe ser del mismo tipo de tomate para que se pueda comercializar juntos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, cada 5 líneas una de alta resistencia, ¿qué nos podemos encontrar? Que si hay un foco, llevaremos las infecciones en la dirección en la que estemos trabajando y cuando llegamos a una zona donde hay variedades con alta resistencia, la contaminación en principio la podemos parar. Y lo mismo nos pasaría aquí, es decir, avanzaría en la dirección donde estamos trabajando,
pero llegaría un momento en que llegaríamos a una barrera en la cual la transmisión es mucho más difícil. Esto no es la panacea, esto depende de muchos factores y lo único que podemos conseguir es retrasar ese crecimiento de la dispersión. Es decir, no va a hacer, no hace milagros, es decir, todo esto son pues cosas que en función de la estructura de cada agricultor, del personal que maneja, pues puede utilizar unos sistemas u otros. Y aquí hay también pues todo el tema de tipo de variedades que nos podemos encontrar. Hay otra forma de dispersión. Están descritas en bibliografía que los abejorros son capaces de transmitir el virus, igual que pasa con el pez. Apareció hace muy poco una publicación en la cual se demuestra también que la tuta, que tanta hay, que tanta nos preocupa, son también capaces de transmitirlo. Yo he puesto ahí una interrogación por la eficacia que pueda haber. Y nosotros en trabajos propios hemos visto que los míridos son capaces también de transmitir el virus. Cualquier bicho que sea capaz de romper una parte de una planta enferma y irse a otra y romperlo también, puede transmitirlo. Lo que sí tenemos muy claro por los trabajos que hemos hecho es que la relevancia que tiene esa dispersión es mínima. Es decir, en comparación con las labores, eso prácticamente no representa nada. Es decir, es muy, muy difícil que un abejorro transmita el virus en la práctica. En teoría lo puede hacer, pero en condiciones de campo hemos visto que es prácticamente irrelevante. Lo mismo pasa con los míridos. Y la conclusión nuestra, con los conocimientos que tenemos hoy por hoy, es que hay que seguir con la polinización con los bombus, que no es un problema adicional al virus, y hay que seguir con el control biológico con los insectos que se utilizan habitualmente, entre ellos los míridos. No es hay que saber que se puede producir, pero a nivel de dispersión dentro de una plantación tiene muy poca relevancia. Lo que sí que puede tener relevancia es que cuando se termina un cultivo y los abejorros no tienen dónde polinizar en ese cultivo, no tienen dónde alimentarse, van a migrar a otras plantaciones. Y aunque sea con muy pocas posibilidades de transmisión, pueden llevar el virus a otras plantaciones. Por eso, lo que hay que hacer es destruir o cerrar las colmenas una vez que se ha terminado su función en nuestra plantación, no dejar que los abejorros salgan. Y el problema de los míridos es más complejo, porque sacamos los restos de plantaciones con millones de individuos por hectárea, y esos individuos se van pues a la vegetación, donde pueden transmitir, aunque sea uno de cada 1000, el virus, o se vaya a otras plantaciones, y ahí sí que puede haber una cierta dispersión. Por eso decía que vamos a intentar cerrar nuestras parcelas a la entrada de insectos de fuera, así que no sería una de las recomendaciones. ¿Qué sabemos de los desinfectantes? Pues Miguel nos ha dado bastante información de trabajos que se han desarrollado. Nuestra experiencia, o en base a lo que hemos visto, lo que nosotros estamos indicándole a nuestros agricultores, es que para las labores habituales, en las cuales simplemente son para los guantes y las herramientas, utilizar una lejía doméstica sola o en mezcla con un jabón, cambiarla cada cierto tiempo, conforme se va ensuciando, y punto. Es un método eficaz y el más económico. Tiene un problema del que se nos queja mucha gente, es que se manchan los pantalones de las salpicaduras y todas esas historias. Y hay otros productos que pueden ser igual o más eficaces y que manchan menos. Así, bueno, pues ya eso es cada uno lo que puede utilizar, pero en principio puede ser una alternativa. Tratamiento a las desinfecciones de estructura. Nuestra experiencia en condiciones de campo, en las que hacemos inoculaciones en distintas zonas de la estructura, los tubos galvanizados, los tubos de polietileno, las mallas, los plásticos, es que cuando pasan unas poquitas semanas no tienen ninguna capacidad infectiva el virus. Es decir, que a veces lo detectamos, pero no es capaz de mantenerse con infectividad. Con lo cual, nuestra indicación es que no hace falta, en principio, salvo que sean periodos muy cortos o que sea en invierno, que sí que podría ser a lo mejor interesante. Pero en principio, para los ciclos que tenemos nosotros, que suele estar en verano o en meses de abril, entre abril y septiembre, unos meses, unas semanas libres de cultivo,
no hace falta las desinfecciones. ¿Y qué pasa con el suelo? Las desinfecciones al suelo resultan muy poco eficaces. ¿Por qué? Porque el virus está dentro de los tejidos vegetales, es decir, está dentro de los troncos, de las raíces. Normalmente no llega el desinfectante bien. Pero es que además muchos desinfectantes que se están utilizando por parte de algunos agricultores tienen unos riesgos altísimos. Los productos que no tienen registro específico para ese uso de desinfección de suelos pueden generar problemas. Meter productos clorados, lejía, el dióxido de cloro y todo esto, reaccionan con la materia orgánica y da lugar a metabolitos que son bastante peligrosos. Por lo tanto, vamos a intentar no meter, porque no nos va a resolver el problema y sí que nos puede generar otros problemas. Vamos a intentar evitar ese tipo de desinfecciones. Bueno, ¿cómo se conserva el virus? Pues ya lo hemos explicado, lo han explicado los ponentes anteriores. Básicamente va a ser en el material vegetal infectado y en las malas hierbas o en las semillas, en las plantas de tomate que rebrotan o que salen de algunas semillas. En la estructura nos lo podemos encontrar, estas son algunas de las experiencias que hacemos nosotros, durante muy poco tiempo, y en el caso de los suelos normalmente van a estar en los restos vegetales. Cuando nosotros tamizamos, quitamos las raíces, normalmente no tienen capacidad infectiva esos suelos cuando ha pasado un poquito de tiempo. Y en los hidropónicos también va a ser, que los hidropónicos al final es una maraña de raíces, realmente donde está ese en las raíces. Bien, hay varias experiencias que hemos hecho, que estamos haciendo ahora mismo también, metiendo distintas sondas vegetales y distintos materiales, y sometiéndolas a distintos procesos de tiempo entre plantaciones, de solarización, de desinfecciones químicas, etcétera. Y las conclusiones, no voy a entrar en detalle, simplemente decir que ninguna de estas tesis garantiza al 100% que vamos a eliminar el virus. Lo ha explicado muy bien Dirk. A pesar de la solarización, el virus persiste. Pero lo que sí que hace es reducir enormemente algunos de estos sistemas la capacidad infectiva de esos suelos, con lo cual reducimos los riesgos, como ahora veremos. Una de las cosas que hemos visto es que en un suelo infectado son relativamente pocas las plantas que se infectan a lo largo de un tiempo. Por lo menos en nuestras experiencias hemos visto que menos del 1% de las plantas se infectan de lo que había en el suelo. Lo que pasa es que eso es suficiente para que haya focos y de esos focos haya una dispersión, es decir, que eso no es una solución. Y lo hemos visto incluso quitando plantas virusadas, a los 2 o 3 días plantar otras, mantenerlas 6 semanas e ir poniendo de forma sucesiva plantas en el mismo sitio donde estaban las plantas enfermas. Muy pocas plantas se nos infectan realmente, es decir, que es un porcentaje relativamente bajo. Lo suficiente como para que haya problemas en las plantaciones siguientes. Pero lo que sí sabemos es que en función de lo que hagamos, el riesgo va a variar enormemente. Lo he puesto aquí con la juncia, que yo creo que la conocen todos los agricultores, por lo jodida que es. Imagínense que esa juncia son el virus, el rugoso. Si nosotros tenemos unos niveles muy altos de virus en el suelo, aunque solamente sean unos poquitos los que vayan a contaminar, los círculos rojos, es suficiente como para generar un problema enorme. Si nosotros reducimos la concentración de inóculo, la capacidad infectiva del suelo, esos focos van a ser muchísimos menos. Y si hacemos un trabajo extraordinario, pues a lo mejor en vez de haber 100 focos por hectárea o 100 plantas que puedan ser focos iniciales, nos vamos a quedar con muy pocos. Y lo que vamos a hacer es reducir el riesgo. Es decir, que si se producen infecciones se van a producir mucho más tarde y mucho más localizadas, con lo cual, pues si lo podemos acotar con las zonas de trabajo, no va a haber una dispersión tan importante. Al final estamos trabajando, sabemos que el virus está, y estamos trabajando con reducir los riesgos, las probabilidades. De todas estas experiencias, al final lo que sacamos es que los barbechos largos, y que se mantengan sin malas hierbas, sin tomates que rebrotan especialmente, y sobre todo, cuando hacemos una buena solarización, reducimos enormemente los riesgos, la capacidad infectiva de los suelos, aunque persiste el problema.
Y lo que sabemos es que en las tesis que incluyen solarización, los problemas se localizan en las zonas que se desinfectan mal, fundamentalmente en postes que no se quedan bien cubiertos o en las zonas de las bandas. En los trabajos que estamos haciendo actualmente lo que hacemos es levantar las bandas, colocar el plástico hasta 1 metro fuera del invernadero, sellarlo con un poco de arena por encima y bajar las bandas para evitar esa zona que se nos quedaba mal desinfectada, que es junto a las bandas habitualmente. Sabemos que a partir de cierto tiempo el virus permanece activo casi exclusivamente en los restos vegetales, así que por lo menos la experiencia nuestra. Por eso una de las recomendaciones es quitar al máximo todos los restos que podamos y evitar el que haya plantas en los cuales pueda estar multiplicándose el virus. Los barbechos limpios y largos son los que mejor resultado da junto con la solarización. La solarización para nosotros es uno de los métodos que más reducen este problema y otros muchos. Problemas, por ejemplo, como el caso de tuta, que ustedes saben que la tuta crisalida en el suelo y lo habitual es que en 2, 3 o 4 semanas han emergido todos los adultos. Es decir, dejando simplemente 3 o 4 o 5 semanas o 6 semanas, ya no va a haber problema de tuta en esa parcela. Pues eso es falso. La tuta puede persistir en el suelo en fase de crisálida, pequeños porcentajes, hasta más de 7 meses lo hemos visto. La única forma de garantizar que no hay tuta en el suelo cuando pongamos la plantación es hacer una solarización. La solarización, por supuesto, bien hecha. Ahora estamos trabajando con distintos tipos de plásticos, de materiales, porque cada uno tiene unas características y a veces hay un pequeño plus que en algún caso puede ser determinante a la hora de obtener un resultado u otro. El tema de variedades que tenemos ahora con resistencia. Tenemos variedades que son sensibles, variedades que son resistentes, dentro de las resistentes, las que se catalogan como alta resistencia y las que se catalogan como resistencia intermedia, que en principio reducen los riesgos, pero pueden multiplicar el virus en mayor o menor medida. Aparte de que haya diferencias de distintos tipos, también hay diferencias en el origen que le da pues unas características que pueden ser diferentes. El hecho de que sea poligénica, monogénica u otros virus, otros genes que tienen las plantaciones que hace que la expresión pueda ser diferente. Y además hay un factor que hay que considerar y es el riesgo de que esas resistencias se puedan remontar. Es decir, que podemos tener una variedad con una resistencia cojonuda y hay una pequeña variación en el virus y resulta que ya no funciona. Y a veces, incluso simplemente por condiciones climatológicas, puede haber problemas con alguna resistencia. No voy a entrar mucho en esto, simplemente decirles que hemos estado haciendo seguimientos con técnicos, haciendo prospecciones, hemos hecho también algunas experiencias con variedades de distintos tipos de tomate con distintos grados de resistencia. A esas variedades las hemos sometido a distinta presión de virus, inoculaciones forzadas en un momento determinado, mayor agresividad o menor agresividad en el terreno y después ha hecho toda una serie de controles que no voy a entrar y las conclusiones que sacamos es que las variedades con resistencia intermedia, las que nosotros hemos probado, hemos detectado carga viral y capacidad infectiva muy similar a la que tienen una variedad sensible. Es decir, que aunque no manifiesten mucho los síntomas, sean capaces de producir de una manera más o menos normal, entre comillas, sí que tienen el virus con una alta concentración y sí que tienen una capacidad infectiva importante. En cambio, las variedades con alta resistencia, las que hemos utilizado nosotros en esos ensayos, que puede haber algunas diferencias con otras, tienen muy baja carga viral y es muy difícil transmitir, el virus lo tienen, pero es muy difícil con esa carga viral transmitirlo a otras plantas sensibles. Por eso, cuando hablaba de compartimentar las zonas de trabajo, el hecho de poner una serie de zonas en las que se trabaja sobre variedades con alta resistencia puede ser un freno a la expansión del virus. Puede, pero pues tampoco tenemos ahora mismo muy claro cómo se va a comportar. Todas las inoculaciones forzadas, al final hemos detectado el virus y lo que sí sabemos es que
las variedades que hay hoy por hoy, la mayoría de ellas, tienen bastantes problemas agronómicos, es decir, no producen en las condiciones o las calidades que estamos acostumbrados, sobre todo tienen problemas de post cosecha importantísimos, algunas de ellas, y los técnicos y agricultores, por lo menos en nuestra zona, están muy cabreados con algunas de las variedades que han puesto este año pasado. Seguro que esto cambiará, es decir, que esto irá mejorando porque, entre otras cosas, tienes que conocer las variedades, adaptar los programas de fertirrigación, adaptar las podas, adaptar incluso si tienes que eliminar algunos frutos para reducir la carga de frutos o incluso lo que es el entutorado, hay que cambiarlo. Es decir, que se adaptarán y mejorarán, pero nos encontramos con un problema. Es que este virus no está solo, está con otros y a veces con condiciones extremas de temperatura y esas variedades no siempre se comportan como estamos acostumbrados. Bien, para terminar, que no quiero extenderme mucho, y como conclusiones generales decir que nos enfrentamos a un virus muy complejo, de muy fácil dispersión y extraordinariamente persistente, por lo menos en restos vegetales, que este virus ha venido a unirse al complejo de virus que ya estaba presente, con lo cual, pues a veces cuando uno piensa, pues claro, una variedad resistente frente a ese virus puede comportarse muy bien, pero cuando tiene otros, pues ya la cosa puede cambiar. Y además, las condiciones estas que tenemos cada vez más frecuentes de estrés complican bastante la situación, igual que el virus de la cuchara. Cuando tenemos temperaturas muy altas, las variedades con tolerancia o resistencia intermedia no se comporta bien, pues en este caso nos pasa lo mismo. No hay una solución única ni sencilla, lo que hay son estrategias. Y estrategias que hay que adaptar a las condiciones de cada explotación. No es lo mismo un pequeño agricultor que trabaja con su familia que una gran empresa que trabaja con mucha gente y que a veces está con muchas plantaciones diferentes en diferentes fases, unas contaminadas, otras no, y hay que organizar muy bien el trabajo en ese tipo de explotaciones. A modo de conclusión, ya ciñéndome al título de la presentación, estrategias de prevención y manejo en campo. Se trata de integrar todas las herramientas que tenemos disponibles conociendo el virus. En primer lugar, intentar que no haya focos primarios. Esto es lo fundamental. Si nosotros no tenemos el virus en nuestra parcela y no se nos mete, no tenemos problemas. Como tengamos focos primarios, a partir de ahí ya es muy difícil todo lo que vayamos a hacer. Y para eso hay que intentar, pues bueno, minimizar el inóculo en el interior, eliminando todos los restos vegetales de plantaciones anteriores, haciendo solarización, si es posible, por las fechas, cambiando los sustratos y a veces, pues en parcelas ya problemáticas tenemos que ir pues a sacos de un solo uso, en vez de ir a sacos de varios años, de varias campañas. Intentar que no haya introducciones de fuera, sobre todo por el personal que puede estar trabajando en unos sitios y en otros, por la maquinaria, por las cajas. Intentar retrasar al máximo la dispersión, si es que tenemos algún foco, mediante las recomendaciones que se hace para evitar las contaminaciones secundarias, que son especialmente importantes y eficaces en plantaciones muy jóvenes, y es todo tema de la desinfección de utensilios, la compartimentación de zonas de trabajo, la eliminación de plantas o delimitación de zonas donde hayamos visto alguna planta, etcétera. En plantaciones avanzadas esto ya no funciona y lo único que podríamos hacer es compartimentar. Es muy difícil ya a partir de un cierto momento realmente frenar la dispersión del virus. Vamos a seleccionar las variedades y portainjertos adecuados en función a los riesgos y antecedentes de nuestra plantación y a las exigencias comerciales, que muchas veces podemos pensar en una variedad con resistencia, pero después no es lo que piden nuestros mercados. Cuando podamos vamos a utilizar pues el comodín de las variedades con resistencia, pero siempre dentro de una estrategia integrada en el cual se reduzca la presión del virus sobre las plantaciones. Si nosotros tenemos mucha presión, esas variedades con resistencia posiblemente no se comporten bien. Y podemos añadir otras medidas, como es a la hora de organizar el personal dentro de una gran explotación, cómo se distribuyen las zonas de trabajo, los invernaderos, la maquinaria
y toda una serie de buenas prácticas agrícolas que minimicen la presión del virus y de otras patologías que pueden acentuar los problemas. Bien, gran parte de esta información está en la monografía que hicimos hace unos meses. Pueden acceder a ella de forma gratuita a través de la página web del IMIDA y tienen todas las fotografías de lo que son los síntomas y todo eso. Y con esto termino y muchísimas gracias.